Por ejemplo, Ted Chiang, vamos a hablar otra vez de Ted Chiang, tiene un cuento maravilloso que habla de cómo podríamos evitar que Hitler sea Hitler y que haga todo lo que hizo, ¿no? Mucha gente habla de que, bueno, pues podríamos viajar en el tiempo y matar a Hitler en la cuna, ¿no? Pues lo que dice Ted Chiang es que no hace falta ir a la cuna de Hitler y para matarlo. Basta con viajar en el tiempo, aparecer en esa época, cuando Hitler era pequeño, y simplemente con el estornudar o respirar, ya estamos cambiando todas las moléculas de oxígeno que hay en la Tierra, unas interactúan con otras y al final eso acabará afectando de una manera u otra a la configuración del cerebro de Hitler, es decir, a los pensamientos que Hitler va a tener, ¿no? Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Polímata, ¿qué tal estás? Esta es la tercera vez que vamos a hablar con Sergio Parra. La primera vez estuvimos charlando sobre ciencia, genética, memética y muchos otros temas. La segunda, Sergio hizo el trío perfecto con Javier Recuenco y Jaime Rodríguez de Santiago en el especial que hicimos de Entre Polímatas. La semana pasada, el miércoles para ser concretos, Sergio y yo quedamos para tomar un café cerca de Atocha. Y antes de que saliese suave hacia Barcelona, no pude evitar proponerle una nueva conversación. Me acababa de leer el libro que tengo aquí, Historia de la incertidumbre, que es su último libro, y la verdad es que me había cautivado. Hoy tengo el privilegio de contar una vez más con Sergio Parra, divulgador científico, polímata y una persona muy interesante para hablar de un tema que es sin duda alguna el mayor miedo, el más profundo que ha tenido la humanidad a lo largo de los siglos, la incertidumbre. Vamos a hablar de la incertidumbre y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Empecemos. Bueno, Sergio, pues la tercera vez que estás aquí en Entre Polímatas ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Un poco pesado, quizás, ¿no? Un poco pesado. Bueno, el pesado soy yo, ¿no? Por invitarte tanto. Eres No, el para único, mí es un ¿eh? placer, ya lo sabes, y yo todas las veces que me llamas, yo estoy encantado de estar por aquí. Bueno, hoy tenemos algo realmente que para mí es importante, ¿no? Que es el libro que ha escrito Sergio, que los que estáis en YouTube lo estaréis viendo ahora, que es Historia de la incertidumbre. En la introducción ya os he hablado un poco de él. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una entrevista que se va a alejar un poco de las habituales, en las que vamos tocando muchos temas y vamos enlazando. Hoy quiero que hagamos una entrevista que se convierta más bien en una charla en profundidad sobre un tema que para mí es fundamental, que es el de la incertidumbre y la relación que tenemos los seres humanos con la incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor pregunta para empezar la entrevista o la charla que preguntarte a ti, ¿no? ¿Por qué relación tienes tú con la incertidumbre? Pues eso es como si me preguntaras qué relación tengo con el hambre o con la dieta. Pues mal, la llevo mal, porque, o sea, ¿para qué te voy a engañar? O sea, ya me gustaría no vivir en la incertidumbre y saber muchas cosas que no sé o que se supieran en general muchas cosas que hoy en día no se saben, ¿no? O que se desconocen. Em, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que intento sobrellevarla o surfearla, ¿no? Como me gusta a mí decirlo. Em, y al menos sí que es cierto que esa incertidumbre me funciona como si fuera una especie de zanahoria que cuelga a pocos centímetros del burro, ¿no? Que es como un incentivo, un acicate, ¿no? Para perseguir la eliminación de esa incertidumbre. Es decir, al final estoy siguiendo la zanahoria y eso, el efecto secundario es que me permite aprender mucho de todo. A lo mejor nunca acabo por eliminar esa incertidumbre del todo, ¿no? Pero por el camino, que es lo interesante, sí que voy recopilando información o voy asegurando algunos temas que yo no tenía muy seguros, ¿no? Pero como también soy un ser humano y además soy bastante falible en general, como ser humano no soy gran cosa, a veces lo que hago es directamente pasar de todo, finjo que me he comido la zanahoria, siguiendo con la analogía, ¿no? Y me creo a mí mismo o me convenzo a mí mismo de que todo está clarísimo, que lo tengo todo muy claro, abrazo algún tipo de certidumbre, aunque sé que no es del todo verdad, ¿vale? Pero simplemente para calmar un poco mi zozobra. Y es un poco como si, no sé si has visto Star Trek, ¿no? Que está el señor Spock y Kirk, el capitán Kirk.
Ujú. Pues yo a veces soy el señor Spock, pero para evitar incurrir, ¿no?, en la parálisis por análisis, como si dijéramos, de vez en cuando pues me dejo llevar y soy un poco más el Capitán Kirk, es decir, soy un poco más el mono sin pelo, ¿no?, que tengo dentro de mí. Así que esta es un poco la relación que yo tengo, un poco ambivalente, ¿no?, con la incertidumbre. Por un lado me ayuda a mejorar, pero por otro me produce malestar, porque la incertidumbre produce malestar y entonces inevitablemente a veces abrazo certidumbres que sé a ciencia cierta que no son de todo ciertas. ¿Por qué te asusta la incertidumbre? Y ya de corrillo, ¿por qué nos asusta en general a todos la incertidumbre? ¿Por qué la evitamos incluso, como decías tú, más que el hambre o que el propio peligro cierto? Bueno, es que yo creo que nuestro cerebro no está diseñado, ¿no? Su arquitectura no está diseñada para, para vivir en la incertidumbre, ¿no? Somos seres vivos que estamos aquí básicamente para lo que estamos, que es sobrevivir unos años para poder intercambiar segmentos de ADN con otra criatura y así conseguir una suerte de infinitud, ¿no? Porque somos seres finitos. Así que eh, yo creo que por eso, ¿no?, la incertidumbre también nos asusta e intentamos evitarla, ¿no?, porque desvirtúa un poco el objetivo principal por el que estamos aquí, ¿no? Em, pero también es cierto que, bueno, la incertidumbre es sinónimo de todo lo malo. Es decir, si hay mucha incertidumbre, tampoco sabemos si vamos a comer, por ejemplo, dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Se va a acabar la comida. O si va a haber un peligro que no vamos a poder afrontar, ¿no? Porque al fin y al cabo la certidumbre pues nace de eso, nace de no poder controlar el medio, de no entender lo que está pasando y si eso ocurre, pues como digo, pues bueno, puede ser que nos muramos en el camino, nos extingamos y demás, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es bastante evidente, ¿no?, que la incertidumbre es algo que debemos tener ahí como una especie de incentivo para conseguir controlar el medio y no extinguirnos, pero a la vez un exceso de incertidumbre, quizás porque no estamos bien calibrados o no sé la razón realmente, produce demasiado cortisol, ¿no?, que es la hormona del estrés, y eso no es agradable para nadie, ¿no? Al final, a mí me gusta mucho utilizarla desde escribí otro libro que se llama Cultiva tu hemisfera. Allí traslado un poco la idea de que, por lo que sabemos hoy en día, tenemos muy poco control sobre nuestra vida, ¿no? Somos casi como briznas sí, de hojas o de plantas arrastradas por un río muy caudaloso, ¿no? Y eso hace que la vida no tenga mucho sentido, aparentemente, ¿no? Pero Pero también me gusta pensar que el hecho de que parezca que no tenga sentido también es un poco un antropocentrismo. Es decir, que desde el punto de vista del mecanismo psicológico humano es verdad que parece que no tiene sentido, porque nuestro cerebro busca el sentido de una manera muy particular. Quizás mediante eso, mediante la abolición, el libre albedrío, el poder controlar el medio. Sin embargo, yo no me puedo meter en la cabeza de otros animales, pero estoy convencido de que hay otros sistemas nerviosos complejos en la Tierra que no consideran el sentido de la vida de esa manera, lo consideran de otra manera, a lo mejor ni siquiera tienen una necesidad de sentido de la vida, ¿no? Y desde el punto de vista ya si habláramos de extraterrestres, por decir algo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y hay un cuento, bueno, una novela corta que me gusta mucho, que es La historia de tu vida, de Ted Chiang, que hay una adaptación al cine hecha por Denis Villeneuve, que es La llegada, una gran película. Allí, sin hacer mucho spoiler, lo que aparece son unos alienígenas, los heptápodos, que sencillamente viven sabiendo que está todo determinado, que no se puede cambiar nada, que en el fondo la abolición no existe, ¿no? El libre albedrío no es una ilusión cognitiva, ¿no? Pero para ellos eso tiene todo el sentido del mundo y les reconforta como criaturas vivas. Y lo que a ellos les cuesta entender es cómo nosotros podemos vivir pensando que nuestros actos tienen algún tipo de sentido y que lo que pasa en el universo es nuestra responsabilidad. Eso debe ser muy duro para un ser vivo, ¿no? Y para ellos
bueno, es que no lo acaba de entender. Y sin Ya. embargo, a nosotros nos cuesta justo lo contrario, entender el punto de vista del otro. Con lo cual, por eso decía antes que parece, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos moldeados por la evolución, y la evolución también impone un modelo de comprensión psicológica del universo y del sentido de la vida. Bueno, es que lo que estás diciendo es muy profundo. Yo no sé si la gente realmente es consciente de la cuestión, ¿no? Yo sé que tú eres un determinista. Es decir, tú eres. Yo creo que es como una filosofía. No sé hasta qué punto es científico el decir que el determinismo es la forma de pensar correcta, ¿no? De las cosas. Yo tengo mis dudas todavía. Yo sé que no hay un consenso en la ciencia sobre si el futuro está predeterminado o no. Yo sé que tú sí que lo crees. Pero claro, es que lo cambia todo. Porque en el momento en el que tú asimilas realmente, lo interiorizas, ¿no? Porque una cosa es que tú intelectualmente lo sepas, pero otra cosa es que tú vivas con ello y lo interiorices en tu día a día. Si tú interiorizas realmente que no puedes elegir tu futuro, que realmente lo que tú estás haciendo es observar lo que ocurre en tu vida, te cambia por completo tu forma de entender el sentido de la vida. Y claro, lo que comentas de este relato es súper interesante, yo no lo conocía, pero es el enfoque contrario. Es como, no, por supuesto que estamos predeterminados y eso es lo que nos da sentido. Y es curioso, ¿no? Porque incluso si hay alguien que llega a pensar que la predeterminación es lo correcto, pero es capaz de tener esa mentalidad de decir, no, esto me reconforta, pues es una forma de darle el sentido a tu vida muy diferente de la habitual, pero ¿por qué no? También es una forma, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo que es una idea muy indigesta, como bien dices, pero ¿acaso no lo son la mayoría de certezas científicas? Por ejemplo, el hecho de que a nivel físico, pues la materia esté prácticamente vacía, el 99% de la materia es vacío, y que realmente tú cuando coges un objeto o te sientas en una silla o andas por el suelo, no estás tocando nada realmente, sino que estás Esa idea es experimentando una especie brutal. de repulsión electromagnética, ¿no? Es decir, todo es tan raro en el universo, todo es tan poco humano, que el hecho de que no sea humano, o que no sea comprensible por el ser humano, o no sea digerible por el ser humano, me parece lo más lógico del mundo. Y precisamente por eso tampoco me parece raro el acomodar tu visión humana a las cosas no humanas, porque realmente nada está hecho para el ser humano. Por lo cual, el hecho de aceptar que todo es determinado y que no existe el libre albedrío, y seguramente a efectos prácticos estamos como muertos ya, porque si no existe el libre albedrío estamos muertos, pues vale, pero yo voy a celebrar la Navidad ahora que viene, voy a comer turrón y no me voy a plantear nada de todo esto, porque al fin y al cabo nada funciona como yo creo que funciona, ¿no? En el fondo. Y teniendo en cuenta que reducir la incertidumbre es clave para nosotros, ¿qué tecnologías hemos desarrollado a lo largo de la historia o qué instituciones para intentar luchar contra esa incertidumbre? Bueno, básicamente hemos creado herramientas que mejoran un poco nuestras prestaciones humanas para ver más, para oír más, para calcular mejor, ¿no? Un poco lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Que estamos, por ejemplo, estamos vacíos a nivel físico. ¿Cómo sabemos eso, no? Obviamente con nuestros sentidos humanos es imposible deducir algo así. Sin embargo, hemos desarrollado tecnologías que nos lo permiten saber, ¿no? Pues tiempo atrás, pues el microscopio, el telescopio, luego más tarde el sistema métrico, luego más tarde los ordenadores, incluso un acelerador de partículas. Es una manera también de escudriñar mejor cómo funciona el universo. Y eso en cuanto a tecnología está. Luego también hemos, creo yo, aprendido a examinar mejor las relaciones, sobre todo causa y efecto, a través de ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, de doble ciego y demás, ¿no? Que esto parece una tontería, pero realmente saber qué causa qué es un rompecabezas intelectual. Es realmente muy complicado. E incluso con ensayos muy bien diseñados, experimentos muy bien diseñados, a veces encontramos correlaciones muy robustas, pero no podemos asegurar que haya una causa-efecto. De hecho, hoy en día ya estamos hablando de que podemos saber
básicamente correlaciones sobre cosas, pero no las causas porque hay demasiada información que estamos manejando, ¿no? Hay demasiados macrodatos. Luego también, para mí es muy importante el sistema de la ciencia en general, por ejemplo, el hecho de que se editen revistas donde se publican artículos científicos revisados por pares, ¿no? El hecho de que todo el mundo se critique, se vigile unos a otros, un poco la ley de Linus, es decir, el hecho de que haya 1000 ojos observando, pues de alguna manera, de manera indirecta, pues hace que aflore más fácilmente la verdad, ¿no? Porque la gente se suele abrazar fácilmente sus ideas y tiene muchos sesgos y demás, y el hecho de que todo el mundo se esté criticando a todo el mundo de una manera sistematizada, evidentemente no a lo loco, eso permite también pues que haya un poco más de conocimiento saludable, ¿no? Y paralelamente, también creo que bueno, hemos organizado instituciones, ¿no?, que nos permiten externalizar los procesos que requieren más tiempo y más recursos, porque, a ver, yo no puedo saberlo todo sobre todo. Es decir, la especialización es realmente, para mí, el mayor sinónimo de civilización. Sin especialización no podemos prosperar como seres humanos, porque yo necesito externalizar cosas que no sé a gente que sí que las sabe y confiar en que me lo va a solucionar. Desde que vamos al médico, por ejemplo, hasta cualquier cosa. A mí me gusta mucho la analogía de ir en un avión. Cuando estás en el avión y el piloto dice vamos a subir a 10.000 pies porque hay una tormenta, eso no se somete a quórum. La gente que está viajando en el avión no va a votar o va a decir la suya, ¿no?, respecto a esta decisión que ha tomado el piloto. Tú confías en la experiencia del piloto, confías que hay una torre de control que está controlando todo esto, todas estas decisiones, y tú te desentiendes. Y como más o menos sabes que todos los aviones que salen, por ejemplo, de Madrid llegan a Nueva York sin mayor problema, pues no. Pues esto es un poco también, creo que es, hoy en día nos parece algo natural, ¿no? Y de hecho hoy en día también se está cuestionando, por ejemplo, con los movimientos antivacunas y demás, pero creo que con sus fallas, que las tiene, hay muchísimas fallas y muchos problemas que hay que ir mejorando con el tiempo, es mucho mejor tener estas redes de externalización que no tenerlas. No tenerlas es saber menos y cometer muchos más errores. Sí, sí, completamente. El inicio de la civilización empieza cuando los cazadores-recolectores, que hacían básicamente una división entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres recolectaban y cuidaban de los niños, y los hombres cazaban y holgazaneaban, las cosas como son, ¿no?, el resto del tiempo, muchas veces. Pues empieza uno que se le da bien afilar flechas, ¿no? Y empieza a afilar flechas y entonces tiene las mejores flechas que les permiten cazar más, y eso les permite tener más comida, crecer como tribu y a su vez que haya gente que pueda empezar a hacer vasijas con más calidad, y a partir de ahí se va construyendo todo. Yo soy muy, muy amigo de la polimatía, porque creo que hoy por hoy es una ventaja muy interesante desde el punto de vista profesional y un interés en sí mismo, pero no hay que olvidar que la especialización es lo que nos permite hoy decir, bueno, pues yo soy un generalista o puedo hacer esto. Sí. Sin toda esa gente recolectando el café, ¿no? Vendiéndolo en el supermercado y demás, Mm, no podríamos dedicarnos a lo que nos dedicamos. Y a veces claro. lo más obvio se nos olvida. A ver, también a lo mejor es necesario que hayan polímatas, es decir, personas que son capaces de ver un poco todo y establecer conexiones que de otra manera serían imposibles, porque tú estás tan metido en tu seta, en tu burbuja, que te resulta muy difícil salir de ella y decir, oye, pues esto a lo mejor se enriquecería si cogiéramos esto, ¿no? Es un poco, no sé si has leído el libro de Edward O. Wilson, Consilience, La unidad del conocimiento. Sí, 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 Es efectivamente. uno de mis libros favoritos, uno de mis 10 libros que más me han cambiado la vida. Mm, Y realmente lo que plantea, lo leí hace muchos años, hablo muy de memoria, pero a los últimos capítulos Wilson es entomólogo, imagínate, pues Wilson plantea que en un futuro habrán disciplinas que hoy no existen, que serán híbridos de disciplinas que hoy sí que existen, ¿no? Una mezcla, por ejemplo, de historia con física, a lo mejor historia con ecología, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando estudiamos historia no se tienen muy en cuenta, por ejemplo, las condiciones climáticas
que pueden influir en decisiones políticas, en caída de imperios por ejemplo, en el libro de Historia de la incertidumbre hablo de algunas cosas de estas, como por ejemplo la influencia del café en la revolución científica. Todo esto creo que es importante ir hibridándolo, ¿no? Poco a poco. Y en ese sentido, los polímatas, aunque realmente no nos pueden solucionar nada a efectos prácticos, y si le das un avión lo estrellan, sí que son capaces a lo mejor de decir, oye, ¿sabes? Pues quizás para todos viajar mejor en el avión, pues deberíamos tener en cuenta también, no sé, pues hacer la psicología del incentivo, de no sé qué, ¿sabes? Tener en cuenta cosas que generalmente no se tienen en cuenta porque no forman parte de ese corpus de estudio, ¿no? Hemos estado hablando de instituciones, ¿no? Como la ciencia y tecnologías que han permitido reducir la incertidumbre. Pero yo sé que hay una parte, y en esto hablas mucho en el libro, de lo importante que es el diseminar el conocimiento. Es decir, no solo basta con que haya un Newton, un Einstein, que sea capaz de generar una gran idea que reduzca la incertidumbre brutalmente, sino que para que eso sea sostenible en el tiempo y la gente pueda disfrutarlo, aprovecharlo, incluso coger esas ideas y refinarlas, hace falta que las ideas se difundan. Y aunque a día de hoy con Internet pensamos que eso es algo muy obvio, en la antigüedad no lo era en absoluto. ¿Cuáles son las tecnologías que han marcado la diferencia en este aspecto? Bueno, va a sonar atópico, pero realmente es que es así. O sea, realmente la primera tecnología profundamente disruptiva en ese sentido fue la imprenta de Gutenberg, ¿no? La que nació en Alemania en 1440. Mm, la importancia de la imprenta realmente yo creo que es muy difícil de asimilar. Hay que leer muchos libros de historia sobre esa época para entender realmente lo que significó a todos los niveles, incluso a nivel sociológico, psicológico, cómo respondían incluso los escritores frente a ella. Es muy sorprendente porque muchos escritores se negaron tajantemente. O sea, y los mismos argumentos que se esgrimían en contra de la imprenta se parecen mucho a los argumentos que se esgrimían aquí, por ejemplo, cuando nació Internet, ¿no? En plan, bueno, esto va a banalizar el conocimiento, se va a crear mucha tontería, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, Jonathan Swift, por ejemplo, el escritor de Los viajes de Gulliver, abominaba de la imprenta. O sea, la odiaba a muerte. Pero realmente, más allá de las críticas, lo que hizo esta máquina fue algo tan sencillo, tan poderoso y tan inédito en la historia, ¿no? Como abaratar el hecho de copiar libros. Y esto es fundamental, porque antes de la imprenta los libros tenían que ser escritos por los escribas. Y los escribas además de que cometían errores continuamente, porque tenían que copiar, bueno, como seres humanos cometían errores, tenían que copiar. Entonces, esto imposibilitaba, de hecho, la precisión. En textos científicos, por ejemplo, si te equivocabas en un número, te equivocabas en una afirmación, pues este error se iba perpetuando, que a su vez lo cogía otro escriba y a lo mejor cometía otro error encima, con lo cual ya era algo ininteligible, ¿no? Aparte de esto, hacía que los libros fueran realmente muy caros, porque era un ejercicio muy laborioso, con lo cual los libros solamente eran un objeto de lujo para gente con mucho dinero y, y bueno, y al final la imprenta lo que hizo fue básicamente esto, evitar los errores y sobre todo abaratar el coste. Yo he hecho en el libro un cálculo más o menos aproximativo de lo que podría costar un libro justo antes de la imprenta, que era más o menos 8.000 euros cada ejemplar. Y solamente en unos 100 años se pasó de 8.000 euros a 70 euros por ejemplar. O sea, imagínate el cambio, ¿no? El hecho de que de repente un libro fuera mucho más asequible, indirectamente también incentivó el hecho de que sirviera de algo aprender a leer. Porque tú para qué vas a querer aprender a leer si nunca vas a poder tener un libro delante de ti. Pero si de repente aparecen cada vez más títulos de diferentes temas y tú puedes acceder a uno de ellos de manera mucho más asequible, eso es un gran incentivo para aprender a leer. Con lo cual, indirectamente, la imprenta también incentivó el alfabetismo. Es decir, que todo esto, imagínate, ¿no?
Pero es que aparte, poco después, más o menos en el 1700, empezó a comercializarse la máquina de vapor de James Watt. Y bueno, si, esto ya fue el acabose, porque si la imprenta era un poco como una fábrica de información barata, lo que hizo la máquina de vapor es hacer que esta información fuera transportada fácilmente a través de diferentes medios, por ejemplo, el ferrocarril, ¿no? Hay algunos historiadores que dicen que la imprenta es Internet y que la máquina de vapor es el módem, ¿no? Pues Ujú. estoy bastante de acuerdo con ello. Y luego, si quieres, un poquito más tarde, pues ya llegaría el telégrafo, ¿no? Que también por algunos historiadores está considerado como el Internet victoriano, ¿no? Y claro, ya eso ya fue una auténtica locura, porque de repente la información no se trasladaba a la velocidad máxima que permitía, por ejemplo, un ferrocarril, sino a la velocidad de la luz. Es decir, era instantáneo. Esto sí que fue realmente, bueno, yo he leído libros enteros solamente de los efectos sociológicos que provocó en su día el telégrafo. O sea, empezaron rupturas sentimentales, bueno, cosas impresionantes que se parecen realmente muchísimo a efectos sociológicos que tuvieron lugar aquí con el advenimiento de Internet, ¿no? O sea que yo creo que básicamente el vapor, aprovechar la fuerza del vapor, la imprenta de tipos móviles y luego más tarde el telégrafo fueron las tres grandes herramientas. Esto me lleva a pensar que quizá no evaluamos en toda su importancia lo que suponen las tecnologías a nivel sociológico, los cambios sociológicos que por sí mismas provocan, ¿no? Como el simple hecho de inventar una máquina nueva como es la imprenta puede empezar a hacer que la gente se alfabetice, empiece a tener quizá una visión más crítica del mundo que le rodea, ¿no? Porque empieza a tener acceso a información que antes era privilegiada para unos pocos nobles, unos pocos monjes que estaban metidos en los monasterios leyendo y que eran los que tenían el monopolio, ¿no? A día de hoy el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, pero afortunadamente tenemos información que nos permite combatir, digamos, cuando el Estado se quiere convertir en opresor, podemos combatirlo con ideas, ¿no? Por lo menos, quizá no con tanques, pero sí con ideas. En ese momento ni siquiera tenían las ideas, porque la gente, cuando hablamos de que eran analfabeta, queremos decir no solo que no supiesen leer, es que no entendían lo que pasaba en el mundo. O sea, ellos simplemente observaban su alrededor, lo poquito que podían ver a los pocos kilómetros en los que se movían y tenían una visión del mundo muy limitada que les impedía por completo poder luchar contra ese rey opresor o ese conde, ¿no? Que les estaba quitando parte de su cosecha y se estaba muriendo de hambre. No tenían armas intelectuales, filosóficas, para poder discutirlos con las ideas, ¿no? Que eso empezó a cambiar. Con lo cual es increíble el cambio, ¿no? Yo creo que ni siquiera Internet es un cambio semejante en cuanto al impacto socioeconómico, aunque puede parecérsele, ¿eh? Porque Internet difunde de una manera mucho más brutal que a día de hoy, por ejemplo, en África, un chaval con un móvil cutre puede estar viendo un curso de Harvard que le ponga el nivel intelectual de una persona que está estudiando en Harvard, por ejemplo, que eso es alucinante. Muy interesante. Vamos a dar un paso atrás a una época que a mí me fascina, que es la de la Grecia clásica. Muchas veces se habla de los filósofos griegos, pero creo que a veces no se habla lo suficiente sobre por qué de repente aparecen, ¿no? Esos filósofos. ¿Por qué de repente aparece Tales de Mileto en el siglo VII antes de Cristo? Toda la escuela de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras. ¿Qué es lo que ocurre en la Grecia clásica? Porque entiendo que se tiene que dar algún contexto específico para que de repente gente que hasta ese momento respondía a todas las preguntas haciendo alusión a los dioses, a las mitologías y a las narrativas, de repente empiece a cuestionarse esas explicaciones e intente darle una explicación natural a las cosas. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Sergio? Bueno, como bien dices, el ecosistema lo es todo. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de la idea de que no existen los genios individuales, sino que lo que existe es un contexto que propicia el genio. Y ese genio puede aflorar o no en determinadas cabezas, pero si realmente no hay un contexto propicio,
las ideas no aparecen. Las ideas aparecen porque hay una infosfera, digamos, que precipitan esas ideas, ¿no? Así que lo que había pasado, digamos, en el mundo hasta ese momento es que nadie había tenido ideas diferentes o innovadoras o rupturistas, ¿no? O maneras diferentes de enfocar cómo explicar el mundo, porque el ecosistema básicamente siempre había sido el mismo. Hoy en día estamos acostumbrados a que el mundo cambie, ¿no? Mucho o muy rápidamente, pero hemos de pensar que antes el mundo cambiaba muy lentamente. Podían pasar siglos y las cosas eran exactamente igual. No avanzaban en prácticamente ningún aspecto. Y la gente nacía y moría siendo lo mismo para siempre. Pero lo que pasó en esa época, lo que pasó en ese lugar, es que realmente hubo un cambio radical. Bueno, el ecosistema era básicamente, simplificándolo mucho, yo tampoco soy un especialista en historia, pero el ecosistema básicamente era Jonia, que era una ciudad que por aquel entonces era la ciudad más comercial y más cosmopolita de las regiones griegas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en Jonia se empezaron a mezclar de manera bastante homogénea, ¿no? Como conocimientos occidentales. Pues lo que pasó en Jonia es que se mezclaron homogéneamente tanto conocimientos occidentales como conocimientos orientales. Básicamente porque había muchos intereses comerciales, ¿no? Que empujaban a estas dos culturas que siempre habían estado separadas y que eran tan distintas a la hora de pensar, interactuar y tal, pues el comercio les había empujado a colaborar, a comerciar, ¿no? Y a entenderse de alguna manera, ¿no? Entonces, al final esto lo que hizo es que sus actores, tanto occidentales como orientales, pues empezaron a tener una visión mucho más poliédrica del mundo, ¿no? Esto por un lado, o sea, el comercio fue muy importante en Jonia, ¿no? Para que de repente nacieran ideas nuevas. Pero luego también ocurrió que por bueno, cuestiones azarosas, históricas, aquí en Jonia, en esta región, no había arraigado una casta sacerdotal hereditaria, tal y como la había hecho, por ejemplo, en Egipto o en Babilonia, ¿no? Y además, también era curioso, también por azares históricos, que los filósofos griegos de esta época competían entre sí para demostrar quién era el más sabio frente a la comunidad. Realmente eran muy egomaníacos los filósofos. Y estaban siempre, pues eso, en plan, yo sé más que tú, se criticaban mutuamente, pero a saco además, no eran muy dialogantes, que dijéramos. Y siempre se buscaban un poco los errores y las inconsistencias del otro, ¿no? Y eso, bueno, pues inevitablemente también les incentivaba, les empujaba a ir perfilando y mejorando la argumentación y las pruebas que aportaban, ¿no? O al menos la retórica. Y de alguna manera, bueno, esto son un poco también las primeras señales, ¿no? De lo que hoy conocemos como la revisión por pares de las revistas Mm. académicas, que básicamente es eso, es vamos a criticar a saco lo que está diciendo este y a encontrar errores, ¿no? Así que yo creo que básicamente estos fueron los factores. El comercio, que el hecho de que tengas que hablar con gente que no es de tu universo, o sea, cosmovisiones distintas. Luego el hecho de que de repente, pues por temas políticos, pues eso, no hubiese una casta sacerdotal hereditaria. Y por el otro lado, el hecho de que hubiese una competencia feroz por a ver quién tenía más conocimiento que el otro, ¿no? Muy interesante. Me quedo, la parte que desconocía más era lo de la casta sacerdotal. Entiendo que el hecho de que, como en Egipto, ¿no? Hubiese esa casta, impedía que, aunque hubiese comercio, intercambio de ideas, digamos que había como una idea dominante que no se podía cuestionar. Sin embargo, en la Grecia clásica, aunque tenían obviamente su religión y tenían pensamiento místico, pero sí que se permitía, ¿no? Por lo que estás comentando, es como que eran más laxos a la hora de que hubiese un debate abierto sobre las razones de por qué ocurrían las cosas, ¿no? Claro, así es. Y, y otro punto que es como muy clave, ¿no? Es el paso de esa edad clásica, esa edad antigua, a la Edad Media. La Edad Media en Occidente. No olvidemos que la Edad Media es un concepto
principalmente de Occidente, porque lo que ocurría en Oriente en la época de la Edad Media, que nosotros tenemos en la cabeza, es diferente, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Occidente, que es lo que tenemos más cercano. ¿Qué es lo que ocurre para que de repente todo ese resurgir de ideas más naturalistas, de que gente como Aristóteles empezase incluso a hacer sus pequeños experimentos, por decirlo de alguna manera, o es intentar medir el mundo de una manera mucho más objetiva, y de repente no es que desaparezca, pero eso se oculta y estamos 1000 años ahí que hay avances, ¿eh? También hay mucho misticismo sobre lo que supuso la Edad Media como una edad oscura en Mm. la que no es cierto, pero por simplificar, tenemos una época en la que vamos para arriba y de repente llega la Edad Media y ¡pum! Es un pequeño parón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, hubo muchos... primero decir esto y aclararlo, que evidentemente hay un poco de leyenda negra con la Edad Media y tiene sus claroscuros y como todo proceso histórico que dura siglos, hay muchos matices y no se puede contar fácilmente como si fuera un cuento, ¿no? Pero bueno, en aras de que no podemos hacerlo de otra manera, vamos a Como no simplificarlo podemos mucho. estar 2 días, ¿no? Contando todo, Eso pues es. tendremos que resumirlo. Eso es. Bueno, básicamente lo que ocurrió es, bueno, fueron varios factores innumerables, ¿no? Hubo problemas políticos, económicos, militares, hubo de todo, pero básicamente lo que pasó es que tras la caída del Imperio Romano en Occidente se proclamó la tolerancia oficial del cristianismo, básicamente. Y más tarde, bueno, pues estableció la ortodoxia cristiana y toda clase de acciones contra todos aquellos, ¿no?, que no estaban de acuerdo, todos los paganos, los cristianos no ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente había como un ambiente distinto, ¿no? Un ambiente donde ya no se perseguía tanto, pues, los conocimientos desde un punto de vista a lo mejor más poliédrico, ¿no? Un poco más orgánico, sino que más bien se tendía a abrazar una verdad unívoca, una verdad única, ¿no? Que seguramente esto, a su vez, calmaba mucho más la incertidumbre, ¿no? Con lo cual, a lo mejor mucha gente incluso lo prefirió, ¿no? En plan, mira, ¿para qué tanta discusión si esto ya tiene la respuesta a todo, ¿no? También hay que pensar que el Imperio Romano no era solo una unidad política, sino que también era sinónimo del progreso de la civilización en todo, digamos, toda la zona del Mediterráneo, ¿no? O sea, era un símbolo de civilización, ¿no? Y más allá incluso, o sea, realmente era muy importante este lugar. Y todo esto, de alguna manera, fue recogido regiones donde había llegado esta influencia romana, ¿no? Como si, por ejemplo, todo el dominio musulmán y demás, donde allí se conservaría todo esto. Es decir, así como aquí de alguna manera empezamos a rechazarlo, ellos todo lo contrario, lo conservaron y incluso lo mejoraron y luego más tarde nos lo devolvieron, ¿no? Con las invasiones. O sea que yo creo que realmente esto se podría resumir así. Es un resumen muy sintético, pero yo creo que básicamente esto es lo que pasó. Es decir, que por hablar en cristiano, nunca mejor dicho, Sí. primero, primero los sacerdotes de Egipto y Babilonia impedían un poco ese debate abierto, ¿no? Ujú. Luego la cosa se relaja en cuanto a la religión y empieza a aflorar el conocimiento más real del mundo y Claro. vuelve otra vez la religión a monopolizar el pensamiento y lo simplifica, coge algunas cosas de Aristóteles, coge algunas cosas de Platón, pero digamos Ujú. que las cincela en piedra para que eso no haya mucha discusión. De hecho, uno de los problemas, yo cuando estuve estudiando a Aristóteles me di cuenta de que Aristóteles había hecho mucho bien, pero también mucho mal sin quererlo, ¿no? Porque sus ideas se cogieron casi como si fuese una especie de Dios Mm. y, y, y eso hizo que durante un montón de siglos en los que la religión cristiana tuvo el monopolio del conocimiento, del poder político, de un montón de cosas, pues no permitiese ese contexto, ¿no?, que estabas comentando antes. Y lo Ujú. interesante, y esto lo explicas en el libro, aunque no nos da mucho tiempo a profundizar en ello, pero sí que es interesante lo que dices,
que todo ese saber afortunadamente lo cogieron en Oriente, lo cogieron llegó hasta la India, ¿no? Con Alejandro Magno prácticamente, y tanto lo que era el imperio musulmán como los hindús estuvieron cogiendo esa información, trabajándola, mejorándola, y luego, pues, de rebote nos vino por las invasiones del sur de España, ¿no? Por parte de los musulmanes. Y aparte de conquistarnos, también nos trajeron, hicieron un poco como esa labor del Imperio Romano de trasladar su conocimiento, un conocimiento que curiosamente se había generado en Occidente, pero que lo habíamos perdido. Es una historia que es una historia alucinante, si lo piensas, ¿no? Pero en el fondo esto ocurre con bastante asiduidad, ¿no? Es un poco como los que ahora critican, cada año pasa lo mismo cuando llega Navidad, que critican Halloween, ¿no? Cuando realmente Halloween en sus orígenes era una fiesta europea, era una fiesta celta, que acabó yendo a Estados Unidos, se hizo famoso allí y ahora nos lo devuelven con otro nombre, mejorado, cambiado, y ahora lo rechazamos, ahora no nos interesa cuando en el fondo sus orígenes eran aquí, ¿no? Hay siempre un trasiego cultural y una especie de correa de transmisión, ¿no? Como has dicho, Alejandro Magno conquistó eh, muchas regiones, pero a su vez con ello también trajo muchos conocimientos, ¿no? Y educó de alguna manera a esas regiones. Y eso a su vez, pues como bien dices, acabó volviendo a nosotros también a través de otras invasiones. O sea, en el pasado eran Y invasiones de mejorado, facto cuidado, que y muchas mejorado, veces mejorado. se habla de Occidente, parece que lo hemos descubierto todo. No, no. Tú comentas en el libro, por ejemplo, el tema de los números árabes, ¿no? Sí, Conceptos matemáticos como el cero vienen de la sí. India, vienen de los filósofos musulmanes hicieron un trabajo muy bueno sobre lo que había llegado de Aristóteles, que eran como retazos de cosas, de apuntes, ellos lo reunieron, lo comentaron, y eso ayudó también a que se pudiese empujar luego la ciencia a partir de la Edad Media, ¿no? Y ahí llegamos al Renacimiento, que es una época fascinante también. De repente todo empieza a aflorar y te hago la misma pregunta, porque para mí es imprescindible esto. ¿Qué es lo que ocurre en el Renacimiento para que salgamos de la oscuridad? Bueno, básicamente es un poco lo que he comentado antes, de que por un lado se inventó la imprenta de tipos móviles y por el otro pues tuvo lugar la caída de Constantinopla, ¿no? A mano de los turcos. Y esto provocó una especie de diáspora de académicos, ¿no? Que llegó a Europa Occidental y de repente, bueno, pues como hemos comentado, en Europa pues hubo una especie de redescubrimiento, ¿no? De todo esto que se había perdido, de las artes, de la filosofía, del conocimiento greco-romano, ¿no? Todo ese conocimiento que tiempo atrás habíamos tenido, ¿no? Y que ahora estaba llegando de otra manera. Y además de todo esto, más o menos unos 50 años después de la caída de Constantinopla, se llegaba al Nuevo Mundo. O sea, claro, de repente se estaban abriendo rutas marítimas a América, a Asia, y con todo eso, bueno, pues un poco estaba ocurriendo lo que ya estábamos diciendo antes, que había con el comercio, había también se abrían rutas de circulación de ideas. Es decir, las ideas empezaron a circular de una manera inédita en la historia de la humanidad, yendo de continente en continente, ¿no? Y eso también fue importante, un poco para cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Y luego, más o menos, unos 100 años después, Lutero pues iniciaba la Reforma Protestante y, bueno, pues poco a poco se empezó a discutir también pues cuál era el papel del ser humano en el mundo, ¿no? O su relación con Dios. Y por primera vez, algunos historiadores dicen que empezó a nacer el concepto a nivel psicológico profundo, el concepto de individualidad, es decir, el concepto de que un ser humano podía ser dueño de su destino, podía controlar el medio, podía prosperar si así lo quería, no tenía por qué nacer de una manera y morir de esa misma manera. Y esto en parte también estaba un poco retroalimentado por el nacimiento de ciudades, ¿no? Ciudades cada vez más grandes, ¿no? Ciudades donde
había una especie de disgregación, ¿no?, de los grupos pequeños y cada vez había interacciones con grupos más grandes y también se podían elegir nuevas profesiones para dar cabida, ¿no?, a estos grupos y, bueno, en resumen, que se empezó a aceptar que no nacías para una cosa y te morías para eso y nada más, sino que por primera vez pues, podías escoger una especie de futuro, ¿no?, para ti. Y yo creo que esto básicamente fue lo que ocurrió, ¿no? El tema de la individualidad realmente es muy interesante porque hay una anécdota que no cuento en este libro, cuento en otro, que es cómo Rembrandt fue el primer pintor que en Holanda empezó a pintar am, personas que no eran importantes, que no Mm. eran, por ejemplo, reyes. Eran a lo mejor comerciantes de telas o gente que se había hecho a sí misma o tenía suficiente dinero para pagárselo, ¿no?, para pagarse una pintura. Y además no les daba vergüenza decir, no, no, píntame. Yo no soy un dios, no soy un monarca, pero píntame. O sea, de alguna manera, esto es un reflejo más, ¿no?, en el tema del arte, que pone en evidencia hasta qué punto la llamada a la individualidad era una cosa inédita en la historia porque ni siquiera aparecía reflejada en los cuadros hasta esa época, ¿no?, hasta la época de Rembrandt. La individualidad es una cosa muy importante porque hay que pensar que normalmente en las sociedades de cazadores-recolectores, cualquiera que asomaba un poco la cabeza le daban un capón, ¿no? Porque al final la igualdad es algo que está muy metido dentro de nuestros genes. Y en esto la gente que promulga la igualdad está en lo cierto en una cosa, y es que es algo muy humano. O sea, Mm. el que no te guste que tu vecino tenga más que tú es algo que lo tienes en tus genes. Entonces, ¿qué ocurría? Que esa envidia que provocaba que la gente se autocontrolase, ¿no?, y no quisiese tampoco levantar la cabeza para que no le diesen un capón o simplemente le dejasen apartado a un lado o cuchichasen sobre él, impedía las iniciativas un poco diferentes, ¿no?, que al final es lo que lleva a la innovación. La innovación ocurre cuando alguien hace algo diferente, si no lo que estás haciendo simplemente es pues seguir, seguir y seguir. ¿Qué Eso pasa? es. Que cuando no hay individualismo, cuando el individualismo culturalmente no se promulga, ni siquiera se respeta, ni siquiera se aprecia, es muy difícil. Solo aquellos que son verdaderos rebeldes son capaces, ¿no?, de sacar la cabeza. Pues yo que sé, en su día igual Galileo, ¿no?, pues jugándose incluso la vida, algún cazador recolector que otro, pero acababan mal normalmente. Entonces, lo que tú estás diciendo, si no me equivoco, es que en ese contexto del Renacimiento empezó a aceptarse que la gente pudiese ser diferente y que pudiese empezar a destacar en algo sin que eso supusiese una carga social importante, ¿no? ¿Es eso lo que Ujú. quieres decir? Sí, más o menos. Más o menos eso. Y también la idea de que, pues eso, que las cosas se pueden cambiar, incluso a título individual, es decir, o acomodarlas a tu parecer, ¿no? Y en parte esto también fue un poco lo que promovió, yo creo, la revolución científica, el hecho de que individuos normales podían, utilizando simplemente instrumentos o su propio razonamiento, podían cambiar el devenir de las cosas y vivir un poquito mejor también, ¿no? Pues me viene genial que me digas eso porque la siguiente pregunta iba por ahí. ¿En qué momento nace la ciencia? ¿Quiénes son sus padres? ¿Podemos situarla en un momento histórico? Entiendo que es algo que ocurre progresivamente, pero ¿en qué momento normalmente Mm. se suele decir aquí empieza la ciencia y qué es lo que la diferencia de lo que se hacía hasta ese momento? Mm. Bueno, como dices, no hay una fecha oficial, ¿no? Es algo gradual o progresivo, pero bueno, más o menos, en primer lugar, podríamos decir que empezó a asomar un poco, ¿no?, lo que es la ciencia moderna, en el sentido moderno, ¿no? No en el sentido de filosofía natural, que era un poco los científicos que había antes. Nace con los descubrimientos de Galileo, ¿no? Y el uso de su telescopio a finales del siglo XVI. Y un poquito más tarde, a lo mejor, también con Newton a mediados del siglo XVII, ¿no? Lo que sí que es cierto es que todo esto fue más o menos formalizado mediante, pues, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de conceptuar, que es un poco el método científico. Es decir, el método
que introdujo, bueno, lo introdujeron varias personas, pero una de las más importantes fue Francis Bacon, ¿no? Que es el método de la experimentación, ¿no? Que se introdujo en 1620. Lo que aquí pasaba es que por primera vez algunos pensadores empiezan a enfrentarse a los fenómenos desconocidos con mucho más cuidado, con mucha más mesura, con mucha más humildad. Y confiaban mucho más en experimentos, en evidencias, en pruebas, mucho más al menos que en el pálpito, en lo subjetivo, ¿no? En la revelación o en la falacia de autoridad. Un poco lo que pasaba con Aristóteles que has comentado, ¿no? Aristóteles era el genio de los genios, con lo cual todo lo que decía Aristóteles era verdad, todo. Pero hoy en día sabemos que mucho de lo que dijo no era verdad, se lo había sacado de la manga, ¿no? Pero nadie había osado contradecirle porque aún se seguía un poco esta falacia de autoridad que con esta nueva visión de las cosas quedaba un poco apartada, porque de repente ya no era tan importante el ser humano como la importancia del ser humano a la hora de establecer que era verdad, sino pruebas que estuvieran fuera del ser humano, a través de experimentos, de observaciones y demás. Esto fue un cambio de paradigma, yo creo que es fundamental, o sea, realmente muy importante, ¿no? Así que yo creo que básicamente fue esto lo que lo podríamos llamar un poco el nacimiento, ¿no? De la ciencia, el salir del ser humano, salir ¿Cómo, de nuestra cabeza. cómo de importante crees que fueron los instrumentos de medición? Hablas del telescopio de Galileo. En el libro también hablas del microscopio, que todavía fue más, casi más potente, ¿no? Porque el microscopio, si no recuerdo mal, decías que podía aumentar como 300 veces o una cosa así. Una absoluta Sí, barbaridad comparada con el telescopio de Galileo, que no sé claro, si por era. primera vez se podían ver microbios, no se habían visto Claro, nunca. claro, tú imagínate. Em, ¿Cómo son de importantes? Hablábamos antes de que la tecnología cambia la sociedad. ¿Estos instrumentos realmente cambiaron la forma de hacer ciencia? ¿La crearon incluso, podríamos decir? ¿O no tienen tanto peso? Yo creo que lo que pasó fue que, mira, cuando se empezaron a ver cosas con el telescopio y con el microscopio, incluso científicos de la época decían que eran ilusiones ópticas, que eso no era real, eso no podía ser. Porque ¿qué es lo que pasaba realmente? Que durante toda la historia de la humanidad, el ser humano pensaba que lo real era lo que tú percibías con tus sentidos, y no había más que eso. De repente habíamos construido una cosa que veía cosas que nosotros no podíamos ver. Y Claro, entonces, estaba claro, como manipulando, prácticamente podían acusarle de manipular a la gente, ¿no? Como si le claro, estuviese poniendo una película. eso es, eso es. Entonces, claro, eso fue para algunas personas muy chocante en el sentido de, pero a ver, no puede ser que esto me permita ver cosas que yo no veo normalmente, con lo cual, obviamente, esto es una manipulación. Pero también hubo muchas personas que empezaron a darse cuenta y ir asumiendo muy lentamente, poco a poco, pues una verdad como un templo, que ahora nos parece una verdad como un templo, pero en aquel entonces no lo era. Y es que el mundo es mucho más complejo y hay muchas cosas que no podemos ver. Más o menos captamos el 1% del espectro visible, el electromagnético, etcétera, etcétera. O sea, oímos muy poco, vemos muy poco. O sea, realmente vemos una representación simplificada de lo que es el mundo, pero no vemos el mundo realmente, ¿no? Entonces, de repente había herramientas extramentales, extracorporales, que mejoraban la percepción de las cosas, de lo más lejano, de lo más cercano, de lo más pequeño, de lo más grande, de lo más complejo. Y claro, de repente yo creo que esto fue, bueno, en primer lugar, una cura de humildad, pero lo más importante también, que esto es lo que vino después, creo yo, fue la asunción de que creando herramientas de todo tipo más poderosas, tendremos una comprensión también más poderosa. No nos quedaremos limitados por nuestros sentidos, ¿no? Alucinante, alucinante. Leyendo Historia de la Incertidumbre, descubrí una institución que desconocía hasta el momento y que me pareció súper bonita, que es la del Colegio Invisible. Estoy seguro que hay mucha gente que la desconoce, así que ¿puedes contarnos de qué iba esta institución? Bueno, esto cuando yo lo descubrí también me pareció maravilloso. O sea, yo creo que debería hacerse una película, que no la hay, o incluso una serie de HBO. Esto sería estupendo, Pues hacer sí. algo así. Y bueno, muy resumida,
Básicamente, a ver, consistió en que más o menos por el 1600 un grupo de científicos o filósofos naturales, todavía no tenemos claro cuál es la nomenclatura, que vivía en Londres, bueno, aspiraba un poco a entender cómo funcionaba el mundo, ¿no? De una manera mucho más exhaustiva, ¿no? Y que para eso debían plegarse pues, a una especie de máxima, ¿no? Máxima elemental, que es que no hay que creerse nada si no se puede demostrar que es cierto. Es decir, hay que demostrar los fundamentos que sustentan algo, ¿no? No basta con decir que esto es así, sino que hay que entender por qué es así, ¿no? Cuál es la concatenación de hechos que nos lleva a decir que esto es así, ¿no? Y este grupo de personas, hubieron más, ¿no? Pero básicamente podemos decir que son Robert Boyle, Robert Hooke y un arquitecto que es Christopher Wren, que lo que hicieron es fundar una especie de institución abierta, descubierta, un poco a merced de la crítica, ¿no? Que era muy pionero para la época, evidentemente, y que donde todo el mundo pudiese entrar, opinar, exigir, enseñar, etcétera, etcétera, para dejar a la luz esos fundamentos que buscan, ¿no? Para entender un poco cómo funciona todo. Y este lugar, esta institución o esta idea mental, ¿no? La llamaron Universidad Invisible o Colegio Invisible, porque a diferencia de otros lugares como Oxford o Cambridge, pues no tenían una ubicación física concreta, era más bien una filosofía de vida, una manera de pensar o de moverse por el mundo, ¿no? Pero claro, tenían que reunirse en algún sitio para hacer todo esto y ese sitio al final resultó que por condiciones de luz y acomodo y demás, pues, y porque se estaba pues, calentito cuando hacía frío, pues fueron las cafeterías, que era un lugar donde todo el mundo podía entrar y con unos pocos peniques te comprabas un tazón de café y podías asistir pues, a charlas, a experimentos, a debates, incluso podías participar con las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, paralelamente se estaba dando la circunstancia de que se estaba poniendo de moda en Europa y en gran parte del mundo tomar café, porque el agua en aquel entonces a menudo pues, producía enfermedades porque estaba contaminada el agua. Así que el hecho de tener que hervirla para hacer café o hacer té, pues, ellos no lo sabían todavía, pero estaba eliminando los microbios, con lo cual te evitabas luego posibles problemas de salud, ¿no? Hasta aquel entonces, hasta que se puso de moda el café, lo que la gente solía beber para evitar enfermedades era vino o cerveza, pero que incluso desayunaban con vino o los niños tomaban también vino y cerveza porque de esa manera calmaban la sed y se evitaban las enfermedades, ¿no? Pero de repente, como digo, se puso de moda tomar café. Y el café, a diferencia de la cerveza y el vino, no adormece los sentidos, no te hace ser un cuñado de la vida, sino que agudiza el pensamiento, te despierta, estimula el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de repente, imagínate, un lugar donde se ofrece la posibilidad de que todo el mundo critique, hable abiertamente, donde todo el mundo puede entrar sin que haya ningún muro clasista, y de repente donde todo el mundo está tomando café en vez de cerveza. Y además es un lugar iluminado y una cafetería normalmente pues también tenía libros o tenía panfletos y demás. O sea, era un lugar que se parecía más a lo que hoy conceptuamos como una biblioteca que a una taberna o un antro, ¿no? Oscuro y demás. Claro, en esas condiciones, de repente, la idea del colegio invisible fue algo totalmente, yo creo, como una especie de dinamo que revolucionó no solamente cómo se conceptuaba la ciencia, sino cómo se acercaba al público común a la ciencia y al conocimiento científico. Que eso finalmente deviene en la Royal Society, ¿no? Si no me equivoco. O Sí, sea, sí, luego así ya es. se institucionaliza de una manera mucho más cerrada, entiendo, porque no creo que ahora en la Royal Society se vayan a tomar café, ¿no? Y cualquiera pueda opinar. Pero hubo un momento de la historia muy bonito en el que ocurrió eso. Y luego durante muchos siglos, una vez nació la ciencia y se empieza a trabajar de una manera determinada, empieza a haber entre los científicos como una sensación de que cada vez tienen más control sobre el mundo, de que lo pueden conocer cada vez mejor, pero ocurre una cosa
que cambia todo esto? De repente, esa seguridad en que podían llegar a conocer el mundo en toda su totalidad, ¿no? Que está muy bien reflejada en el famoso demonio de Laplace. Si quieres contarnos ahora un poco de qué va esto. Pero llega un momento que, si no recuerdo mal, es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que todo esto cambia. Cuéntanos por qué, y esta historia es muy interesante. Bueno, claro, de repente la gente, los científicos vieron que tenían un poder ilimitado, ¿no? Si tú eras capaz de entender todas las reglas, todas esas leyes que subyacían a los fenómenos naturales, pues de algún modo podías llegar a entenderlo todo e incluso predecirlo todo. Porque si entendías un poco las reglas subyacentes, también podías saber lo que esas reglas iban a producir, dadas unas condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, has citado a Laplace, por ejemplo. Laplace hablaba de el ejemplo de la mesa de billar, ¿no? Tú tienes una mesa de billar con varias bolas y si tú controlas realmente la fuerza de la tacada, la inclinación del taco, el rozamiento de la bola, es decir, controlas realmente todas las variables y tú sabes la posición inicial de las bolas, saber su posición final una vez has dado la tacada es una cuestión de números. Puedes predecir el futuro. Y aquí volvemos con el tema del determinismo. Si te fijas, estamos determinando el futuro porque el futuro no se puede cambiar. Está regido por leyes inflexibles. Si no, de lo contrario, esto sería magia, ¿no? Pero Laplace ya intuía que esto no era del todo cierto y, de hecho, Henri Poincaré, que vino después, ya plantearía de manera más formal el problema de los tres cuerpos y demás, que básicamente lo que esto decía era que es cierto que conociendo las condiciones iniciales, por ejemplo, de estas bolas y todas las leyes que están influyendo en ellas, todas las variables, podías realmente calcularlo todo. Pero lo que parecía es que esto era imposible. Es decir, era imposible conocer las condiciones iniciales y todas las variables. Ellos lo intuían, que esto era muy difícil porque realmente había que tener en cuenta muchas cosas, pero poco a poco se ha ido o se fue formalizando que esto era cierto. Hay físicos que han hecho cálculos, por ejemplo, que dicen que si tú quieres realmente calcular lo que va a pasar en una mesa de billar con simplemente a lo mejor 9 bolas, tienes que tener en cuenta la influencia gravitatoria que está produciendo el propio jugador en las bolas. Mm. O sea, estamos hablando de fuerzas muy pequeñas y muy difíciles de medir. Pero es que si en una mesa de billar hubiese, creo recordar que eran 56 bolas, tienes que tener en cuenta todas las partículas del universo, es decir, todo el sistema completo. Todo afecta a todo, todo. Y esto es imposible porque por muy poderoso que sea tu instrumento o tu máquina de calcular, forma parte del sistema. Entonces tiene que calcularse a sí mismo de alguna manera recursiva, ¿no? Y aquí ya entramos en temas como la teoría del caos y Mm. demás. Entonces, claro, poco a poco todo esto se fue como fragmentando, ¿no? La idea esta de empoderamiento de la ciencia, de que realmente podíamos conocerlo todo sobre todo, a ponernos en duda porque realmente no parecía que fuera así. Y de hecho ya la estocada final fue cuando a principios del siglo XX, finales del XIX, con científicos como Bohr o Heisenberg y demás, empezaron a ahondar en las particularidades de la mecánica cuántica y cómo realmente todo estaba formado por partículas aún más pequeñas que las que conocíamos, que aún se comportaban de maneras mucho más azarosas o difíciles de calcular, donde realmente tú no podías saber cuál era la posición, velocidad, energía de una partícula en concreto. Había como una especie de limitación, ¿no?, propia del sistema, que no podías conocerlo. Y yo creo que esto poco a poco fue afectando un poco a esa especie de optimismo inicial, ¿no? Donde parecía que sí, era cuestión de tiempo de que lo podríamos conocer todo sobre todo, y esto no parecía así en sistemas muy complejos, sobre todo sistemas dinámicos no lineales como la meteorología. Fíjate que hoy en día resulta muy difícil saber si a una semana vista, por ejemplo, va a llover. Bueno, que acertamos con bastante probabilidad, pero no acertamos siempre, porque realmente todo afecta a todo. Hay
hoy estoy recomendando muchos libros. Hay un libro que me encanta, otro de mis 10 libros favoritos, que es Compórtate, de Robert Sapolsky, Una obra maestra. donde, obra maestra, realmente habla de todo este hombre, yo no sé cómo lo hace, y te vuela la cabeza con todos los temas. Y habla de un ejemplo de que a mí se me ha quedado grabado, de cómo cogiendo dos ratas gemelas univitelinas, es decir, clónicos exactos, con el mismo ADN, los introduces en dos salas distintas, pero ambas salas son idénticas en todo lo que podamos, es decir, temperatura, presión del aire, iluminación. Es decir, estamos buscando dos escenarios lo más parecidos posibles que nosotros podamos concebir, con dos criaturas exactas. Y sin embargo, transcurridos los primeros días, vemos que ambas ratas son totalmente distintas al final. Piensan diferente, actúan diferente, sus cerebros se desarrollan de manera diferente porque hay variables que sencillamente no podemos tener en cuenta. A lo mejor es el número concreto de átomos de oxígeno que hay, o moléculas de oxígeno que hay flotando, pues están afectando al cerebro de una manera distinta. Por ejemplo, Ted Chiang, vamos a hablar otra vez de Ted Chiang, tiene un cuento maravilloso que habla de cómo podríamos evitar que Hitler sea Hitler y que haga todo lo que hizo, ¿no? Mucha gente habla de que, bueno, pues podríamos viajar en el tiempo y matar a Hitler en la cuna, ¿no? Pues lo que dice Ted Chiang es que no hace falta ir a la cuna de Hitler para matarlo. Basta con viajar en el tiempo, aparecer en esa época, cuando Hitler era pequeño, y simplemente con el estornudar o respirar, ya estamos cambiando todas las moléculas de oxígeno que hay en la Tierra, unas interactúan con otras y al final eso acabará afectando de una manera u otra a la configuración del cerebro de Hitler, es decir, a los pensamientos que Hitler va a tener, ¿no? Esto es muy loco pensarlo así, es muy difícil de imaginar, pero esto es cómo funciona realmente un sistema, porque todo está interactuando con todo. Es tal la complejidad a la que estamos enfrentándonos que cómo vamos a calcular todo esto, cómo vamos a gestionar todo esto. Pues todos estos son temas que ya empezaron a atisbar estos primeros científicos, digamos, pesimistas, ¿no? Con la propia ciencia. Claro, y todo esto que me estás contando al final está muy conectado con esta ideología posmoderna de que la verdad no se puede descubrir, de que no hay verdades absolutas, ¿no? Y de que todo es relativo al final. Entonces, ¿cómo crees que de alguna manera todas estas teorías que complejizaron tanto el mundo, que la aprovecharon, ¿no? Se hicieron con esas ideas y una serie de personas aprovecharon para plantear una especie de contrafilosofía contra toda la modernidad, ¿no? Que creía tanto en la ciencia, que creía tanto en que podíamos mejorar el mundo a través de la tecnología, de la ciencia. Y de repente parece que ahora cada vez hay más gente, o quizás es mi impresión, ¿no? De que duda mucho de la ciencia, de que siempre tiene esa coletilla de, bueno, pero es que la ciencia al final no lo puede saber todo, ¿no? Hay otras formas de conocimiento distintas a la ciencia, incluso gente culta y gente que, incluso investigadores, incluso los propios científicos. ¿Crees que hay alguna relación entre esa etapa histórica en la que se empieza a poner en duda nuestro conocimiento sobre el mundo y esta corriente filosófica, sociológica, artística que es el posmodernismo? Sí, yo creo que es indudable que hay una influencia. También seguramente influyó el hecho de la Primera, Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, un poco puso en evidencia hasta cómo la ciencia, cómo el conocimiento, pues había producido aberraciones como la bomba atómica, ¿no? De repente, pues la gente no solamente empezó a darse cuenta de que el conocimiento nunca podía ser exacto del todo, sino que incluso podía ser contraproducente porque podía provocar aberraciones, ¿no? Eh, Supongo que todo esto fue un caldo de cultivo para que, sobre todo, pensadores franceses en un primer momento, como Lacan, Derrida y demás, eh, pues, pues introdujeran. A ver, el tema de epistemología es un tema muy complejo y yo entiendo que no lo vamos a resolver aquí en una simple charla de 5 minutos, pero sí que es cierto que se ha instaurado una idea que tú has esbozado, es que la ciencia no lo puede saber todo, ¿no? Yo creo que la gente
tiene una idea de la ciencia bastante equivocada. Yo creo que el objetivo de la ciencia, al menos ahora, no es saberlo todo, ni siquiera saber la verdad. La verdad con mayúscula estamos hablando, ¿eh? Con eso no estoy diciendo que no exista la verdad. Yo creo que existe una verdad, la verdad unívoca. Lo que también creo es que es imposible llegar ahora, al menos. A lo mejor vamos a cambiar a un cambio de tecnología que no puedo yo ahora prever, que sí nos va a permitir alcanzar una verdad unívoca. Pero yo creo que ahora lo que hace la ciencia es simplemente crear modelos. Modelos más o menos útiles para gestionar la realidad. Para hacer, por ejemplo, que tú sepas con bastante certeza que si coges un vuelo Madrid-Nueva York, ese vuelo va a llegar y va a necesitar X galones de combustible para llegar. Y si no llegara por lo que fuera, porque por ejemplo se agota el combustible, tú puedes a través de modelos establecer qué es lo que ha fallado. Si ha habido, por ejemplo, una corriente frontal que ha frenado el avance del avión y eso ha provocado que se haya tenido que gastar más combustible, con lo cual hay que poner más combustible extra para evitar este imponderable, ¿no? Es decir, lo que permite la ciencia, lo he simplificado mucho, evidentemente, pero lo que permite la ciencia es crear modelos cada vez más complejos para gestionar el mundo que nos rodea y tener cierto grado de certidumbre sobre él, ¿no? Pero no mucho más. Yo creo que la ciencia no puede responder a grandes preguntas, ¿no? Como por ejemplo si existe Dios y demás, ¿no? Si somos libres. De momento todo esto queda fuera del magisterio de la ciencia, ¿no? Entonces, por un lado entiendo a la gente que dice que la ciencia no puede responderlo todo, cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero no entiendo por qué cree la gente que la ciencia debe responderlo todo. Y creo que ese no es el objetivo, ¿no? Y hay muchas cosas en la vida que no se rigen por la ciencia. El hecho de que a mí me guste más una película u otra está basado en argumentos que nada tienen que ver con la ciencia. Yo puedo utilizar a lo mejor algún argumento científico, eso sí, pero en general son argumentos estéticos o argumentos de otro tipo, ¿no? Con lo cual, al final, en el día a día, hay muchos tipos de verdades que no necesariamente tienen que ser científicas. Pero a la hora de resolver un problema o abordarlo y que ese problema sea modelizable y se pueda modelizar y se pueda resolver mediante criterios científicos, la ciencia para mí es la herramienta más poderosa para conseguir eso. Lo que me parece muy injusto es que haya cosas que sí que se pueden modelizar científicamente y pueden responder científicamente, entonces decidamos que hay otro tipo de herramientas u otro tipo de verdades que son tan o más eficaces que la ciencia para eso. No, entonces no. O sea, si tenemos un problema que se puede resolver científicamente correctamente y muy bien, entonces no admito otro tipo de verdades. No sé si me he explicado bien o ha sido muy Sí, deslavazado el no, discurso. básicamente si tienes un medicamento que ha sido probado con un doble ciego, que funciona Por en un ejemplo. 80% de los pacientes de cáncer, no le des homeopatía, ¿no? Que no ha pasado por el filtro, básicamente. Sí, yo creo que hay Exacto. algunos casos que son evidentes, aunque hay mucha gente. Joder, yo alucino todavía cuando paso por las farmacias y veo que tienen puesto cartel de homeopatía fuera, ¿no? La farmacia se supone que tendría que estar asociada, la tendríamos que relacionar con algo fiable, seguro, científico y fíjate. Pero yo creo que donde veo muchas veces discusión sobre este tema es en temas de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que no lo hemos tocado mucho durante la charla de hoy, quizá igual en la siguiente es el día que tenemos que hablar de eso. Pero a mí, sinceramente, me interesa muchísimo la física, la química, cosmología, pero me interesa mucho más, por ejemplo, la sociología, la psicología, porque al final, en mi día a día, es lo que me permite tener herramientas para tener una vida mejor y funcionar mejor en sociedad o entender lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y yo creo que todavía hay mucha gente que se piensa que eso que no se puede predecir, por ejemplo, cómo va a funcionar una cultura, una sociedad. Y obviamente que no se puede predecir al 100%, en eso estamos de acuerdo, no tenemos las herramientas y probablemente nunca las tengamos. Pero quizás lo que mucha gente se le escapa o simplemente lo conoce pero no quiere creerlo,
es que hay herramientas mejores que el puro razonamiento filosófico, ¿no? Que muchas veces es el que se utiliza y el que se utiliza como referente intelectual, que a mí me sorprende, ¿no? Que todavía sigamos hablando de filósofos de hace 200 años que daban explicaciones sobre cómo es el ser humano, cuando los psicólogos, los sociólogos están investigando con métodos científicos muy rigurosos cómo funciona en realidad, ¿no? Entonces los filósofos se Claro, pueden acercar a base de razonamiento y a veces aciertan, pero muchas veces no aciertan. Entonces caemos en una falacia ad hominem, ¿no? De, bueno, porque lo dijo Kant o porque lo dijo ujú, Derrida, pues es cierto porque era un intelectual de gran calado. Bueno, todos los intelectuales de gran calado tienen que ir al baño también todos los días, ¿no? Entonces, no sé si opinas como yo, pero me da la sensación a mí que en las ciencias sociales hay veces ese pensamiento de que, bueno, de que cualquier opinión casi es válida, ¿no? claro. Bueno, a ver, en física y química básicamente, que son ciencias duras, y aunque no lo parezca, eso significa que son ciencias más simples, sí que estamos hablando de que esto es indubitable. Es decir, estas son las leyes y no cabe opinión aquí. Lo que ocurre con las ciencias blandas, como la psicología, la sociología y demás, es que tiene una parte que es dura, o bastante robusta, que sí que puede ser sujeto de experimentación y demás, pero luego hay una parte que tiene muchas más variables que no se pueden controlar, que tiene un factor más de narrativa, podríamos decir, o incluso de sesgo o de moda. Y por eso estamos viviendo ahora lo que se llama la crisis de la replicabilidad, ¿no? En plan, que hay muchos estudios, incluso clásicos, que se daban por sentado en psicología, que no se pueden replicar o que dan soluciones distintas, ¿no? Entonces, en parte entiendo la postura de que la ciencia no pueda dar opiniones sólidas sobre temas sociológicos o temas psicológicos. Pero también hay que decir que hay áreas de la psicología y áreas de la sociología donde la ciencia sí que se puede pronunciar. A lo mejor no de una manera tajante, pero sí de una manera mucho más completa de la que pueda proceder el simple pálpito, ¿no? O de la intuición, o de una narrativa, o de un coaching y demás. Entonces, yo soy de los que opina, por ejemplo, que la psicología, el 80% no es ciencia. Pero también sé que es mejor que haya un poco de ciencia que no haya nada de ciencia. Y esto es lo que creo que le cuesta entender a la gente. La gente, en cuanto ve que la ciencia no puede responderlo todo perfectamente, es como que dimite, ¿no? Perfecto. O sea, no, es que la ciencia se equivoca mucho o la ciencia no puede alcanzar, con lo cual voy a comprar la homeopatía. No, hombre, no. La ciencia continuamente se está autocorrigiendo, ¿no? La falsación de Popper es eso, ¿no? La ciencia funciona así, mediante explicaciones cada vez mejores. Entonces, si lo que queremos es alcanzar cada vez verdades más universales, lo que tenemos que hacer es un camino de progresión y de pequeñas destrucciones de lo que vamos averiguando que no es del todo cierto. Lo que no podemos hacer es dimitir del camino directamente. Decir, bueno, pues como el camino es tan lento, tan pesaroso y además fíjate que en esta vereda hemos vuelto para atrás, tenemos que subir otra loma, esto es el nunca acabar. ¿Sabes qué? Que me tiro al bosque y ya está. No, si te tiras al bosque seguro que no vas a llegar a algún sitio porque ya venimos del bosque. Ya hemos estado en el bosque y era horrible. Era muy malo. ¿Por qué crees que algunas personas se aferran a la religión o a su ideología o a su filósofo preferido, porque a veces también es esto, para reducir esa ansiedad que genera la incertidumbre? ¿Por qué no tienden a coger la ciencia que en cuanto investigas un poco te das cuenta que es más fiable? Es lo que tú dices, es una cuestión de grado, no es una cuestión de que la ciencia lo pueda todo y la homeopatía no, o la filosofía no. Es una cuestión de grado, es una cuestión de que para determinados problemas la filosofía probablemente es la mejor solución y para otros problemas la ciencia y para otros es el gusto, ¿no? El gusto personal. Para ver una película, como tú dices, yo no voy a buscar estudios científicos, yo voy a coger Claro, en base a mi experiencia personal. Pero ¿por qué crees claro. que para la gente suele ser más tentador coger la religión, la política? Porque básicamente la ciencia es antinatural.
el cerebro humano no está hecho para la ciencia, igual que no está hecho para la lectura. El cerebro humano está hecho para la oralidad. Nosotros nacemos ya con una impronta preparada perfectamente para aprender a hablar. En cuanto nacemos en una comunidad de hablantes, un niño aprende a hablar muy rápidamente, como si tuviese un programa preinstalado de lenguaje. Pero nadie tiene un programa preinstalado de lectura. La lectura es algo totalmente antinatural y extraño. Imagínate una persona durante mucho rato sentada mirando un solo punto, en este caso una hoja llena de letras, sin distracciones. Esto es muy raro, de hecho es una cosa que tienes que cultivar y esforzarte y apagar el móvil, ponerlo en modo avión, porque si no, no dejas de mirar el móvil mientras estás leyendo. Y además la lectura provoca, si estás mucho rato concentrado en la lectura sin cambios de distancia con los ojos y demás, pues al final te tienen que poner gafas, porque estás haciendo una cosa de loco. ¿Qué estás haciendo mirando esta superficie y no estás mirando el mundo? Tu Claro. cerebro no está hecho, tu aparato biológico no está hecho para hacer esto. Pues lo mismo pasa con la ciencia. Nosotros estamos preparados para las historias. Las historias nos encantan, los relatos, todo que tenga pues una serie de hitos, de un inicio, un nudo, un desenlace, las historias que tienen que ver con personas, con relaciones, todo esto para nosotros es natural. Pero si de repente te dicen que todo lo que ves es falso, o que no sabes establecer causas y efectos, o que en verdad todo está vacío, o que, bueno, mil afirmaciones contraintuitivas de la ciencia. Y además la ciencia evita los relatos, es contra relatos, contra narrativa. La ciencia lo que te va a explicar es un modelo que parece que funciona y el modelo puede ser muy indigesto o muy extraño, muy contrafáctico y al final esto produce rechazo. Igual que produce rechazo estar mucho rato leyendo un libro. Es decir, es algo totalmente antinatural. Y por eso creo que es bueno, de hecho. Porque creo que las mejores cosas del mundo son las cosas antinaturales. Porque al fin y al cabo la naturaleza, claro, la naturaleza son cosas que en un momento dado funcionaron, como por ejemplo nuestra predilección por las grasas y los azúcares, pero hoy en día esa naturalidad es un escollo, es un problema, es un hándicap, porque ya no hay carestía de alimentos, hay abundancia de alimentos y ahora seguimos teniendo esta especie de predilección, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay mucho más que eso. Básicamente es que el pensamiento científico requiere de un adiestramiento y un continuo esfuerzo. Es un poco como empujar la piedra de Sísifo, ¿no? En el momento que te relajas, vuelves abajo otra vez. En el momento que dejas de estar, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa que si estoy mucho tiempo sin leer, luego hasta que me cueste incluso volver al hábito de leer, ¿no? Es una cosa que tienes que ir cultivando, como ir al gimnasio. Mira, yo creo que esto es el ejemplo perfecto. La ciencia es como ir al gimnasio y ponerse cachas. Es un Pero esfuerzo continuo. los resultados no son tan evidentes, ¿no? Porque cuando te miras al espejo no ves ahí la tableta No. marcada. Los músculos están dentro, no se ven, no Mm. se puedes exhibir, con lo cual no hay un incentivo de exhibir los músculos, con lo cual tampoco hay grandes incentivos por cultivar el músculo de la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el incentivo es más a largo plazo, pero el incentivo Ujú. está ahí, el progreso lo ha dado la ciencia. Con poco, tú y yo siempre decimos, ¿no?, que sabemos poco de historia y no nos vamos a desdecir ahora, pero por lo poco que sabemos de historia sí que podemos saber que la ciencia ha marcado esas evoluciones tecnológicas, ¿no?, que nos han permitido vivir mejor, a pesar de lo alienante que para muchos puede ser la sociedad actual. Yo siempre digo que se lean un libro sobre la Edad Media y verán, ¿no? Y verán. Claro, O a ver qué pasaba incluso en la mm, época clásica griega, que también eso parece es. el paraíso en la tierra y no lo era ni mucho menos. Para empezar, había esclavitud, por ejemplo, ¿no? Por una de tantas cosas, ¿no? Lo mismo ha pasado con la lectura, por ejemplo. La lectura como decía, antinatural Antinatura. y artificiosa, pero si pensamos, los beneficios de la lectura son inconmensurables. Porque fíjate que de repente tú podías meterte en la cabeza de otra persona y entender sus razonamientos y pensamientos y su hilo mental con un detalle inédito. Y además, ese pensamiento se podía ir propagando de cabeza en cabeza. Claro, hay teorías que dicen
que sugieren que el aumento de tasa de alfabetización, de lectura de libros, provocó, por ejemplo, un aumento de empatía o de cambios sociales y demás, ¿no? Quiero decir que a largo plazo, de manera muy poco intuitiva, es cierto que la lectura y la ciencia y otras cosas antinaturales son muy poderosas. Pero claro, nosotros en el fondo, en el día a día, no somos capaces de hacer estos cálculos a largo plazo. Nos gustan los resultados inmediatos, ¿no? Sí, tenemos el sesgo de negatividad que nos hace ver más el impacto negativo, como puede ser el ejemplo de la bomba atómica que tú has dicho antes. A veces nos Sí. olvidamos de que la misma tecnología que permite la bomba atómica podría permitirnos que el planeta no se destruya completamente gracias a la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? A Ujú. veces hay que recordar esas cosas porque hay mucha gente incidiendo en las otras, que, Claro. que que a veces siempre parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es que siempre defiendes esto. Digo, ya, pero lo hago porque hay tanta gente defendiendo lo otro que no es que lo otro me parezca absurdo. Obviamente me parece horrible lo que ocurrió en Nagasaki e Hiroshima, pero no hay que Ujú. olvidar que esa tecnología luego ha permitido una energía muchísimo más limpia que, por desgracia, se ha dejado a un lado por miedos muchas veces un poco casi irracionales, podríamos decir. Pero bueno, ese es otro tema, que es Ujú. el de la energía nuclear. Vamos a ir terminando, Sergio. ¿Qué tecnologías crees que en un futuro próximo pueden marcar las diferencias que marcaron la imprenta o la máquina de vapor o Internet? Ujú. Estamos hablando en cuanto a Bu- reducir la incertidumbre. vale. Bueno, a ver. Pregunta de futurismo, esto. Sí, sí, sí. Yo no soy muy amigo de los futurismos Por eso te he porque dicho a corto siempre o se medio equivocan. plazo. Algo que tú creas que más o menos se está viendo, que, Ujú. que a corto o medio plazo puede ser un salto. Bueno, obviamente yo creo que el aumento de la capacidad de computación es algo importante en ese sentido, para crear básicamente modelos más complejos. Entonces, la computación cuántica, si llega a funcionar algún día y no se queda en lo teórico, creo que será un hito importante. El refinamiento de los algoritmos, por ejemplo, también creo que es importante. Y luego los macrodatos. Para que la gente Eh, que no conozca el tema de la computación cuántica se haga una idea de cuánto estamos hablando o sea, qué puede suponer la computación cuántica respecto a la potencia de cálculo que tenemos a día de hoy. No sé si tienes ese dato en la cabeza más o menos. ¿Qué puede ser una hablo, mejora por 10, por 100, por 1000? No, no, pero es algo totalmente, no, pero mucho más, yo creo, ¿eh? Hablo de memoria, pero es un salto Cuántico. exponencial. Es un salto Exacto, cuántico, ¿no? exacto. Es un salto cuántico, totalmente, sí, sí, sí. O sea, estamos hablando siempre desde un plano teórico, ya digo, ¿no? O sea, hay como estudios que sugieren que, pues lo típico, ¿no? De las noticias de, había un problema que un ordenador tardaría pues un mes en calcularlo y un ordenador cuántico lo calculó en un segundo, ¿no? Cosas así. No sabemos realmente si va a ser algo multipropósito o solamente para resolver cosas muy concretas, pero si realmente bueno, somos optimistas, la computación cuántica puede ser una gran revolución. Y si no es así, bueno, igualmente como el crecimiento de la computación ya está siendo exponencial, a pesar de la ley de Moore, que parece que hemos llegado al final, seguramente encontraremos atajos o maneras de ir superándola. Igualmente, dentro de 20, 30, 40 años, tendremos un poder de computación inimaginable, ¿no? Eso por un lado. Luego, algoritmos más refinados, el deep learning y demás, bueno, el aprendizaje automático profundo. Y luego también tengo mucha confianza en una cosa que normalmente no se suele decir, son los macrodatos. O sea, realmente uno de los grandes problemas que tiene la ciencia es que carece de datos. Tú piensas que crear un ensayo científico para probar una medicina es algo muy costoso y por eso realmente se hace con poca gente, porque cuesta mucho dinero y mucho tiempo hacer todo eso. Pero tú imagínate que tienes todos los datos de todos los genomas de todos los seres humanos y puedes hacer pruebas de todo tipo, millones de pruebas cada día en una simulación de ordenador. Eso va a ser increíble, ¿no? Pues ahora estamos empezando a tener datos casi por azares del destino, porque básicamente tenemos sensores cada vez más precisos. Por ejemplo, el smartphone. El smartphone es un captador de datos
que ofrece datos a los científicos de datos inimaginables sobre el comportamiento de las personas, lo que hacen, dónde van, cuánto tiempo miran el móvil, qué páginas visitan, o por ejemplo, el buscador de Google. Hay un libro que me gustó mucho que se llama, ¿cómo se llama? Ahora no me sale, lo diré luego. Que habla, todo lo que crees es mentira o algo así, Sí. de David Sobre las Ovitz. búsquedas que hace la gente en Google, ¿no? Exacto. Eso es fascinante porque con todas las limitaciones que podamos darle a estos estudios que ofrece el libro, eh, muchas afirmaciones que se vierten en este libro son justo lo contrario de lo que dábamos por cierto en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, gustos sexuales de las mujeres, preocupaciones con su cónyuge, todo esto se ha basado hasta ahora tradicionalmente en encuestas, con todo lo que eso comporta. Porque las personas normalmente con las encuestas pues no son de todo sinceras, se autoengañan, al fin y al cabo son encuestas muy limitadas, ¿no? En el tiempo, en el número de personas, en el número el tipo de personas que se hacen. Normalmente son gente de Estados Unidos, de clase media, etcétera, etcétera. Pero de repente tienes millones de datos de preguntas que guardan en su más intimidad las personas y que están ofreciendo en el buscador de Google. Y de repente puedes hacer estadísticas y sacar correlaciones impresionantes sobre todo tipo de cosas. Y esto no ha hecho nada más que empezar. O sea, dentro de poco ya, cuando nos metamos en los metaversos y todo esto, imagínate, ¿no? Lo que puede salir de ahí. Yo he leído estudios, por ejemplo, que se han hecho en videojuegos como el WoW, ¿no? El World of Warcraft, de cómo, por ejemplo, influye el hecho de que uno se ponga un avatar más atractivo o menos atractivo en el acercamiento físico con los demás, en la asertividad a la hora de hablar. Todo esto va a estar ahí guardado, toda esta información, y los científicos sociales podrán acceder a ella y sacar información inconmensurable. Es decir, que confío bastante en los macrodatos para realmente generar un cambio de paradigma bueno, reducir un poquito más la incertidumbre. Y ya para terminar, ¿qué tres personajes históricos crees que han hecho más por reducir la incertidumbre? Bueno, básicamente ya he esbozado que yo no creo mucho en los individuos, yo creo más en los ecosistemas. Así que no me atrevo a decir personas en concreto, sino que hablo más bien de ecosistemas. Es decir, prefiero ecosistemas, por ejemplo, como la Biblioteca de Alejandría en su momento, ¿no? Ujú. O el Colegio Invisible, que hemos estado hablando de sobre él, o Silicon Valley, o incluso la cafeína, ¿no? El ecosistema cafeína, como ha provocado que la gente Baker pues, Café. estuviese más despierta. El Lo de Baker café. Café, para el que no lo sepa, Sergio tiene un canal de YouTube que es imprescindible. ¿Viene por ahí, por ese interés que tienes tú por las cafeterías y lo que provocan o porque te gusta el café sin más? Eh, Viene un poco por todo. También viene por Sherlock Holmes, que es mi personaje de ficción favorito. Uno de los primeros, por cierto, que en literatura se enfrentaba a la pseudociencia de una manera racional. Eso me parecía muy interesante. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, mira, esto va a sonar muy abutat, pero ya sabes que yo soy así, de soltar cosas rompedoras. Eh, yo prefiero mil veces que la gente, en vez de llevar camisetas de Newton o de Darwin o de Elon Musk, yo prefiero que la gente, en vez de hacer eso y entronizar tanto a personas geniales que lo son, entronizar a más este tipo de cosas que te he comentado, que llevara camisetas, por ejemplo, sobre la imprenta, sobre la cafeína, sobre el colegio invisible, sobre la biblioteca de Alejandría, sobre el libro, sobre este tipo de cosas. Porque yo creo que esto es realmente lo que marca un antes y un después en la civilización y Oye, lo que pues lo va a marcar en el futuro. qué buena forma de cerrar la charla. Yo, fíjate, pues ya sabes que vengo del mundo de la empresa, te voy a dar un consejo, ¿no? O sea, créate un merchandising para Baker Café que sea con camisetas, porque, y vamos, a mí me parece la caña. No sé si vas a vender, pero desde luego vas a ser original. Seguramente no, pero bueno, a lo mejor lo hacemos, una camiseta de macrodatos, ¿sabes? Oye, Sergio, un placer tenerte de nuevo aquí. Me ha dicho un pajarito que nos volveremos a ver próximamente, así que hasta entonces.
A mí también me ha dicho el mismo pajarito, o sea que seguramente será verdad. Nos vemos en breve, Val. Un placer como siempre. Nos vemos. Bueno, pues antes de irme, lo primero es recomendaros el libro de Sergio, que es una pasada y que se lee en nada, 2 o 3 días, porque a pesar de que tiene un montón de información, está contado de una manera que es muy ligero y muy divertido y muy entretenido de leer. Así que recomendado desde aquí, en bibliotecas, en Amazon, en donde sea. Y próximamente le vais a volver a ver porque quiero hacer un Entre Polímatas con Javier Recuenco, con Jaime Rodríguez de Santiago y con él. Otra vez, ya os dije que repetiríamos y vamos a hacerlo antes de Navidades. Así que estar atentos porque se viene un nuevo especial Entre Polímatas. Y antes de despedirme, quería dar las gracias a todos los que os habéis apuntado a la Biblioteca del Polímata, que queréis apoyar ese proyecto. Sois muchos, ya os lo adelanto, así que voy a ponerme con él y el próximo año vamos a tener una biblioteca, bueno, vamos a tener un inicio, porque es un proyecto que va a ser largo. Probablemente me lleve un par de años construirla completamente. Y si alguno no se ha apuntado y le interesa, voy a poner un enlace en este capítulo, tanto en el podcast como en el vídeo, como en el artículo del blog, para que podáis apuntaros. ¿Qué voy a hacer próximamente? Pues lo primero es enviaros un email para pediros más información. Quiero que sea un proyecto que cumpla vuestras expectativas y por eso necesito saber qué es lo que vosotros buscáis. Yo tengo algunas ideas muy claras, pero hay otras cosas que las puedo adaptar a lo que vosotros queréis. Así que próximamente recibiréis un correo mío los que estéis apuntados. Y nada más, nos vemos dentro de una semanita. Esto ha sido un Entre Polímatas. Yo soy Val Muñoz de Bustillo y me despido sin más. Hasta luego.